El Colegio de Licenciados en Turismo organiza visita guiada Ruta Cusco-Calca, Baños Termales de Lares, este 17 y 18 de mayo. Incluye bus turístico, guía, carpas para pernocte, alimentación, ingreso a los baños termales, 2 botellas de agua, kit de productos de limpieza naturales. Informes, calle Arequipa 266, teléfono 24 20 65. Organiza Colitur, proyectándonos al turismo social. La bibliografía disponible respecto al Paititi es bastante amplia. Existen evidencias que se han recogido desde los primeros cronistas, tanto pre y post-toleranos, acerca de este mágico lugar. Lamentablemente ellos abundan en generalidades y pocas precisiones sobre la ubicación exacta de este lugar. Se dan indicios de su posible ubicación y desde entonces se ha escrito bastante al respecto. En el Perú y en la ciudad de Cusco, los primeros escritos modernos son de 1975. En el libro Operación Paititi del señor Rubén Iguaque Ordóñez se hace una extensiva documentación sobre este lugar en un género literario narrativo, pero con bastantes abundancias científicas. Un libro que viene de Argentina, El secreto de los Andes, escrito por Roder Philip, que es un seudónimo del autor, y en el cual se hace una relación muy directa entre el Paititi y reinos perdidos de las culturas o civilizaciones de Lemuria, de Mu, y que muy posiblemente están conectados al Paititi. Seguidamente hay trabajos como el de Carlos Neuschwander, un doctor arequipeño, muy amigo del gobierno de entonces, Fernando Belaunde, quien organiza por primera vez, creo, una de las expediciones más modernas, equipadas con helicópteros, el apoyo de la Armada. Lamentablemente no llegan a ubicar el lugar, pero el libro es fascinante. Descripción de esas expediciones. Sigue el padre Polentini, Juan Carlos Polentini. En Editorial Salesiana, en el año 1979, sacó un libro que titulaba Por las rutas del Paititi. Lamentablemente no lo pude ubicar en mi biblioteca, yo tengo ese libro. Pero esta es una nueva publicación basado en el primer texto. También se llama El Paititi, Padre Otorongo, aunque yo preferiría mucho el primer libro. Este padre tiene una reputación un poco cuestionable, ya que gracias a los secretos de confesión y a su carácter de padre, él ha podido acceder a información muy digamos, secreta, discreta, que él ha sabido utilizar en sus propósitos de encontrar el Paititi, y se cuenta que encontró muchos tesoros y que es dueño de una fortuna bastante considerable en su tierra, Italia. Un colega nuestro, el licenciado Fernando Aparicio Bueno, también hizo una publicación en busca del misterio del Paititi. A mí me agrada bastante la tapa en la cual utiliza un pergamino en el cual dice: todos los reinos lindan con el Paititi y el Paititi no linda con ninguno de ellos. Fabuloso texto, abundante en sus propias expediciones que él realiza, igual que los otros predecesores, no se lleva a ubicar el Paititi. Finalmente, una antítesis a todo lo que estoy mencionando es: el Paititi no existe. Este es un libro publicado por nuestro querido profesor Víctor Andrés Vargas, quien niega tajantemente la existencia del Paititi como una ciudad fabulosa, llena de oro, pero sí reconoce que hay bastantes indicios de construcciones incas a lo largo del Valle Lares, y muy posiblemente haya un grupo arqueológico perdido en la selva. Lo que él desmitifica es de que exista un lugar lleno de oro y plata. Hay que leer todo esto para poder sacar nuestras propias conclusiones. Libros como este, Mitos y Leyendas del Perú, a lo largo de sus páginas recogen evidencias de diferentes lugares perdidos, y uno de ellos, por supuesto, que es el Paititi. ¿Cuál es ese Paititi de la leyenda? Es el mismo dorado de la antigüedad de casi todos los pueblos de la tierra. Yendo concretamente a lo del Paititi, las muchas personas que se han ocupado del Paititi como antigua ciudad, como tesoro, se han guiado por esos criterios del platerío, del Paititi, de fabulosas riquezas, y incluso algunos de ellos en sus libros admiten haber estado cerca, haber estado encima, haber estado junto, y que uno de ellos ya se trajo un dedo de oro, etc. Mi punto de vista, todas esas personas, como está
señalado en este libro de que el Paititi no existe, que hemos escrito, están mencionadas allí y criticadas positivamente, en el sentido de no atacar a ellos, sino tratar de contradecir científicamente sus puntos de vista. Ellos, esos autores, comienzan su teoría de una premisa falsa y lógicamente la conclusión va a ser falsa. Cuando estaban en el éxodo, estaban escapando a la llegada de los conquistadores españoles, todos los del clero inca evacuaron. Tirita, por ahí no hay camino. Más allá no. Por ahí no podemos ir, pues. Si por ahí vamos, todavía tampoco. ¿Qué tal si esto llevas cadito? No, encima de esta carretera. No. Sí, me he visto. Sí, pero es pena, o sea, rural. Estamos con el doctor Víctor Ángeles Vargas, emérito docente de la prestigiosa y primera Casa de Estudios Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, reconocido historiador y maestro de muchas generaciones aún en actividad intelectual, con su siempre fecunda publicación de libros y su ímpetu abierto a la visita de sus discípulos, que siempre lo recordamos con cariño y que recurrimos a él cuando necesitamos un consejo académico, personal y sobre todo una lección de vida. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, amigo, a sus órdenes, usted. Bueno, vengo esta vez con un encargo muy grande de parte del Colegio de Licenciados en Turismo. Estamos trabajando el turismo en el Valle de Lares y vamos a llevar una exposición sobre esta bonita zona geográfica denominada Valle de Lares y cómo se asocia a leyendas del Paititi. Sabemos de que existen dos corrientes a favor, una y otra en contra, de considerar al Paititi un lugar maravilloso, espléndido en oro, y justamente queríamos conocer sus investigaciones sobre este tema. Muy bien. Comienzo. Sí, por favor, doctor. Para ocuparse una persona de un punto, primero hay que especificar qué es ese punto. Hablando del Paititi, ¿qué es el Paititi? ¿Dónde está? Y etcétera. Primero hay que señalar qué se entiende por Paititi. Conozco un camión que se llama Paititi. Hay un autor alemán que ha descubierto el Paititi hace 20 años, es un cerro al norte de La Paz, se llama Paititi. Hay algunas comunidades que se llaman Paititi. Y bueno, pues el Paititi de la leyenda es otro, no es ese. ¿Cuál es ese Paititi de la leyenda? Es el mismo dorado de la antigüedad de casi todos los pueblos de la tierra. En el área de los Chibchas, el español que descubrió aquello fue guiado por una especie de Paititi que estaba en la laguna de Guatevitá, que dice allí los antiguos Chibchas desparramaban oro y buscando eso llegó y no encontró hasta ahora. Bueno, Ponce de León, a partir de Cuba, descubrió la Florida en pos de las fuentes de las aguas de la eterna juventud. En aquellas épocas se pensaba que había unos tesoros por allá, o que había unas fuentes de aguas maravillosas que uno se bañaba allí, nunca envejecía. Bueno, eran creencias. Y yendo concretamente a lo del Paititi, las muchas personas que se han ocupado del Paititi como antigua ciudad, como tesoro, se han guiado por esos criterios del plateríayo, del Paititi, de fabulosas riquezas. Y incluso algunos de ellos en sus libros admiten haber estado cerca, haber estado encima, haber estado junto, y que uno de ellos ya se trajo un dedo de oro, etc. Mi punto de vista, todas esas personas, como está señalado en este libro de que el Paititi no existe, que hemos escrito,
están mencionadas allí y criticadas positivamente, en el sentido de no atacar a ellos, sino tratar de contradecir científicamente sus puntos de vista. Ellos, esos autores, que son muchos, ¿para qué lo vamos a mencionar allá? Comienzan su teoría de una premisa falsa y lógicamente la conclusión va a ser falsa. ¿Cuál es esa premisa falsa? De que cuando llegan los españoles al Perú, al Cusco, los incas ocultan sus tesoros para que no se lleven los españoles, y bueno, por criterio que ellos, dicen los incas, tenían en esa época. Eso es absolutamente falso, es la premisa falsa, la premisa equivocada. Cuando los españoles están recién en la isla Puná, frente al Ecuador, ahora pertenece al Ecuador políticamente, tomaron esa isla los españoles y era el primer punto del imperio incaico que tocaban los españoles. Allí ocurrieron varios fenómenos sorprendentes para los nativos, y los nativos los calificaron desde allí de huiracochas, es decir, de divinidad venida del mar. Y bueno, eso tenemos explicado en los libros. Y cuando llegan a Cajamarca el 11 de noviembre, no, 15, de 1532, 33 están en Cusco, y 34 se funda Cusco, para no confundir fechas. Atahualpa los proclama, los ratifica como huiracochas por sus sorprendentes expresiones culturales desconocidas por los nativos. Por ejemplo, los vestidos que tenían, las armas blancas que tenían, las armas de fuego que tenían, etc. Y no ocultan sus tesoros, sino que les brindan sus tesoros. ¿Y por qué? Porque el oro y la plata para la sociedad inca, para la sociedad nativa, tenía diferente valor de uso y valor de cambio que en Europa. No tenía la calidad de los bienes oro y plata que tienen en Europa, o que ahora mismo se tiene, ¿no? Valor de uso y el valor de cambio. Y por decir, en la esquina, un nativo de la época de los incas se encuentra, este es un decir nada más, no está dentro de lo real, 100 ladrillos de oro. ¿Qué hace? ¿Qué va a comprar? ¿10,000 llamas? No hay quien le venda, ni él tiene para usar ni nada, puede comprar 1 o 2 llamas. ¿Va a comprar 100 vestidos? Tampoco, él hace sus vestidos a su manera. ¿Qué va a hacer? Nada, nada. Era utilizado para el culto, eso sí, pero nada más. Bien, en Cusco desde diciembre de 1533 a marzo de 34, los españoles en Hatun Rimajpampa, en Rimajpampa Grande, con la anuencia, con la ayuda del entonces, en ese momento, hispanista Manco Inca. Manco Inca ordena, de acuerdo a los intereses de los españoles, que del Tahuantinsuyo traigan el oro de todos los templos y tumbas que no habían llevado a Cajamarca, y llevan allí, hacen una pira inmensa de objetos, porque el oro y la plata estaban en objetos, no estaba en dinero, no conocían dinero los incas, y se hace una pira, quiere decir un montón, una montaña, tan grande allí, que un jinete sobre su caballo a un lado y otro al otro lado no se veían, o sea que tenía varios metros en términos actuales de altura, y esto con ayuda de los especialistas nativos incas hacen fundir los españoles y convierten en monedas, y da un monto mucho mayor de lo de Cajamarca. Eso da la idea de que los incas no ocultaron, sino que juntaron y se los dieron. Y repitiendo otra vez, porque no tenía valor de uso ni de cambio para los incas, sino un valor religioso. Y como
religioso, he dicho, y como dentro de la religión eran considerados dioses, les entregaron a los españoles, no ocultaron. Esa es la realidad, y la premisa es que ocultando mandaron a la selva. Y siendo esa premisa, repitiendo lo que dije, falsa, llegan a conclusiones falsas que existe esa ciudad perdida del Paititi con oro y plata, con 14 estatuas de oro, tamaño natural y sólidas, con planchas de oro, con dinteles de oro en sus casas, etc. Eso no existe. Ese es mi punto de vista, amigo. Gracias, doctor. En todo caso, cabría la posibilidad de que años después de ocurrido todo lo que usted narró, los incas podrían haberse topado con la realidad de que los atribuidos huiracochas no lo eran personas que... Claro, y se levanta Manco Inca a comienzo de 1536 y se comienza a pelear, pero ya nada tenía que ocultar, porque ya se habían llevado el oro y la plata. Entiendo. Sí, y pues su angustia de los nativos con Manco Inca ya para libertar el Perú, no era la angurria del oro y la plata, sino para que se fueran, por donde habían venido, por el mar. Entonces, de repente, sí existe un éxodo incas de esa zona, no cargados de tesoros, pero Éxodo, sí... no existe éxodo. Están aquí, pelean aquí, 80.000 indios de Manco Inca, mueren, etc. Y cuando se desparraman ya frente al dominio inca, con Toledo viene el régimen de las reducciones. ¿Qué quiere decir esto? Reducir a los indios. ¿Qué quería decir reducir? Traerlos de los cerros, de donde se habían ocultado, de donde querían vivir, ajenos a los españoles, a poblaciones. Así se funda, por ejemplo, la actual población de Pisac en La Pampa, la actual población, no la ciudad inca de Pisac. ¿Para qué? Ellos hicieron, los españoles en los primeros tiempos de la colonización, poblados al estilo español, con plazas, con un templo principal, en las partes laterales la autoridad, calles en forma ajedrezada a la disposición de los poblados, y allí, a vista del español que podía estar en la calle, debía vivir el nativo tal, el nativo cual, para ordenarles, controlarles y tenerlos sujetados al dominio español. Se llama el régimen de las reducciones, por eso no pudo haber éxodo. Entiendo, doctor. Tenemos desde el Calca hasta llegar a Lares, y de Lares para entrar a la quebrada de Yanatile, bastantes evidencias de complejos arqueológicos. Sí. Estos eran en todo caso prehispánicos. Si son arqueológicos como esto, que es Choquecancha, son complejos antiguos, complejos arquitectónicos prehispánicos. Entonces ahí, y no confundir, usted no, sino la gente de afuera, complejo arqueológico, casas, campos, paredes, con el Paititi. Hay un señor, Alparicio, que va al extranjero, muestra unos videos de rajáis incas, y como el Paititi, eso nos puso el Paititi. Rajáis de esa clase, yo puedo presentarles 10.000 en el departamento de Cusco, y no son el Paititi. Pero hay maneras de vivir, acomodar, pues, ¿no? De también, viajar, ¿no? de acomodarse, sí. En todo caso, por ejemplo, entre Calca, primero me gustaría saber, Calca sí es una población inca, hay evidencias en el valle de que era un poblado inca. No solamente Calca, de la ciudad del Cusco, usted o yo partimos en todas las direcciones de la Rosa de los Vientos, de la Rosa Náutica, que son 32, o a los 4 puntos cardinales, más fácil, y en todo lugar, cerca, lejos, encontramos, no solo son evidencias, poblaciones nativas. Por ejemplo, usted dígame en qué sentido del Cusco. Para Limatambo, una cantidad de grupos arqueológicos. Para Calca, Pisac, Lares, adentro, cantidad. Hacia Machu Picchu, cantidad. Hacia Puno, cantidad. En todas las direcciones. Entonces, Calca o Lares son pues una dirección más de esos 32 puntos de la Rosa de los Vientos. Y como el imperio incaico estuvo densamente poblado, sobre todo aquí, en la capital de aquel imperio, y cercanías, estuvo
densamente poblado, y naturalmente las poblaciones tenían que vivir en sitios construidos, no podían vivir a la intemperie. Entonces allí en todas partes hay numerosísimos conjuntos arqueológicos. Por ejemplo, saliendo nada más de Calca hacia Machacancha, a los 4 kilómetros hay un grupo arqueológico que está destruyéndose. ¿Ancashmarca? Ancasmarca está más arriba. Ancasmarca y otros grupos arqueológicos que no están dados al turismo, que algo se ha arreglado y que a veces se va destruyendo. Yendo al camino del Pachatuzan, al sureste del Cusco, y de ahí tomando el rumbo por la altura hacia San Salvador, hacia Huanca, en quechua. Allí hace tiempo había unos grupos arqueológicos, quiero decir antiguos, porque arcaicos quiero decir antiguos, que estaban siendo huaqueados. Bueno, en todas partes, en Calca, avanzando un poco por la carretera hacia Urbamba, a los 2-3 kilómetros, está, bueno, un grupo arqueológico inmenso, cuyo nombre vamos a recordar enseguida, y está sobre la carretera. Allí uno se apea del carro, avanza unos cuantos metros, y allí hay un recinto circular, que hace 25, 30 años hasta los cimientos estaban huaqueados, estaban agujereados. Ahora pues han compuesto, en fin, alguna cosa, y en tal virtud no solo Lares ni Calca, todo el conjunto alrededor del Cusco a 100, 200 kilómetros tiene muestras poblado, ¿no?, de la vida de los antiguos peruanos. En la misma ciudad de Calca pues hay unas calles hermosas en la misma plaza principal. Los nombres de las calles en este momento no retengo, pero ahí están las paredes, lindas. Claro. Entonces de Ancashmarca hemos visto por ahí, creo, hay evidencias de tumbas incas como chulpas de repente. Cómo vivían, comían, actuaban en todas partes había viviendas, había cementerios, había adoratorios, había todo, porque no se puede vivir en un pueblo prescindiendo de un mercado o prescindiendo de un templo, en cualquier religión o en cualquier pueblo del mundo y en toda época. Hay algunas teorías un poco raras, ¿no?, que no sé. Alguien dice, no voy a pronunciar su nombre, que Machu Picchu era morada solo de sacerdotisas y de brujas. Eso no es así, porque no ha habido una población de solo sacerdotisas. Que quieran ver desde ese punto de vista, tendría que ser el Cusco. El Cusco tenía 350 adoratorios que están mencionados en las crónicas, dos crónicas, y con sitios, con nombres. Si uno quisiera por eso decir que Cusco fue eminentemente solo religioso, no, pues Cusco fue religioso, fue político, fue militar, fue social, de gente que trabajaba artesanía, y así todos los pueblos tenían todo eso. Claro, en tal virtud no es raro encontrar tumbas, por ejemplo, en Pisa. Solo una cosa, las tumbas de la ciudad del Cusco, por la zona de Huimpille, han desaparecido por el huaqueo. En cambio, en Pisa, por ejemplo, todavía hay miles de tumbas intactas que están fotografiadas en mis libros de Pisa. Es subiendo el riachuelo por donde se asciende a unos comunidades arriba. ¿El río Chongo? No, el otro riachuelo. El otro que es Quitamaya. Allí subiendo al lado izquierdo está el talud de la montaña y ahí hay una cantidad de huecos. Claro. Y con mis alumnos, como ustedes, todavía hemos entrado respetuosamente a ver que en los suelos estaban, ahora ya no estarán, restos de tejidos y de huesos humanos. Entonces así pues, había tumbas en todas partes. Que en algunos sitios, como en Cusco, han desaparecido por huaqueo. Eso no quiere decir que en Cusco no moría la gente, que no había cementerios, había todo eso. Claro, es decir, doctor piensa que los incas conocían y accedían a los baños termales de Machacancha. Conocían, sí los conocían, ¿no? Sí. Y los utilizaban. Todos los baños termales, y de repente tuvieron más. Claro, muchos se han perdido. Sí, y los consideraban
semidivinidad. Decían, ¿por qué el agua viene aquí caliente? ¿Por qué viene amarilla, ferruginosa, ¿no? Y como ellos no tenían los conocimientos que se tiene ahora, pues todo lo que no se comprendía era divinidad. Claro que sí. Sí, sí. De todo caso, desde Lares para toda la quebrada de Laco, Yanatili, para entrar también es uno de los puntos de acceso a la selva que le corresponde a nuestra región. Mucho antes de que hayan salido libros publicados por los autores que están a favor del éxodo inca y de la fabulosa ciudad de Paititi, existía evidencias orales regadas por todo ese trecho de las Orales personas. son creencias y algunos de esos creyentes han gastado dinero y hasta han muerto en esas expediciones Exacto. en busca del Paititi. Pero Sí. ¿a qué se debería ese tipo de Es interpretación? un fenómeno mental mundial. Ya le dije que Ponce de León ya. descubre quiso descubrir las fuentes de la eterna juventud. El otro Antonio Jiménez de no sé cuántos, que va al área Chifcha, también va siguiendo la laguna de Guatapita para sacar del oro que no había hasta ahora, no han encontrado. Entonces son corrientes. Son ideas. Ajá. El hombre primitivo, o no tan primitivo, de la edad de bronce, tenía esos criterios dentro de su cabeza, pero que no han encontrado. Entonces, ese pensamiento sobre el Paititi no es propio solo del Perú, ha existido en Grecia. Por ejemplo, en la época de Ulises en Grecia, de la Ilíada y la Odisea, allí Ulises va al mar, etcétera, y hay unos seres que cantan lindo en el mar, las sirenas, y que incluso desvían a los viajeros ahí en el mar. Y bueno, ¿qué son las sirenas? Seres vivos, por supuesto, de la cintura para arriba mujer y para abajo pez. Pensamiento de esa gente. ¿Acaso hasta ahora han encontrado animales o humanos, mitad mujer y mitad pez? No hay idea de ellos en esa época compatible con estas ideas. Y las almas y los aparecidos y los Alquimistas. Bueno, que quieren eso, transformar en oro. Esos ya son medios científicos, sí. O el Rey Midas, ¿no? Que son historias sí, que siempre han poblado, creo, nuestra imaginación. Donde se toca, se convierte en oro. Ideas, pues son ideas de esas épocas. Entonces, en ese sentido, más o menos, es que existían estas creencias. Las creencias, sí, pero las ciudades mismas así, con riquezas fabulosas. El Paititi verdadero por las riquezas habrá sido la ciudad del Cusco. Tal como lo quieren entender, ese era el Cusco, ¿no? Claro, ese era el Paititi. Doctor, ahí, bueno, se menciona de que en ese Paititi podrían estar esas estatuas en tamaño natural de los incas, que algunos interpretan como los huayquis, que eran representaciones similares, pero no tenemos registro histórico de que estos hayan sido capturados por los incas. Es más, hay un ofrecimiento para la liberación de Manco Inca, creo que es a Hernando Pizarro, ¿no? De ofrecerle un huayqui, si es que tú me permites. Sí, le ofrece nomás, pues, pero no había. Y con ese cuento lo engañó y salió de la... Eso está en mi historia de Manco Inca. ¿Pero existieron tales huayquis? No, huayque. No existieron tales huayques dentro del culto incaico, pero ya no, digamos, en gran abundancia como para seguir ofreciendo eso. Y han debido existir los huayques, que eran figuras representativas de los incas, su doble. Pero a veces para la gente pobre su huayque era un palo nada más, que simbólicamente era la imitación, su doble, sí. Y los incas, los reyes, claro, dice, tenían oro, cómo no, sí. Pero no hay una narración que demuestre se han llevado estatuas, asientos, una serie de cositas a los españoles en los primeros tiempos. Y todo eso se ha fundido, porque el español no quería objetos incaicos, quería convertir eso en oro y plata contable en moneda para mandar a España. Y para ahí se ha perdido todo eso. Para que se contabilice. Entiendo, doctor. Por eso es que en la costa, por ejemplo, el señor de Zipán y toda esa zona por la arena se conservan esas reliquias
prehispánicas, porque sus muertos los tapaban allí y se conservaban. Pero como aquí no había arena, los cementerios y los templos estaban al descubierto, y los huaycas, hermanos quiero decir, y estaban al descubierto, entonces fácilmente desaparecieron para llegar a poder de España. Finalmente, doctor, en todo caso, entonces hay que tomar con mucho cuidado estas interpretaciones, no sin tener las debidas evidencias científicas, no podemos darle crédito totalmente a estas creencias, pero sí podría existir un Paititi en el sentido de que hay un complejo arqueológico quizás todavía extraviado en la selva. No. Complejos arqueológicos de diversos tipos, o por lo menos algunas evidencias en la selva, hay caminos incaicos y hay figuras rupestres, pero eso está lejos de parecerse al Paititi. Esos caminos no son de oro, ni esos cerros son de oro, son simplemente caminos que han hecho los incas en la selva, como han hecho en la costa. En la costa todavía se contaban algo de 100 kilómetros y más de camino, sin duda inca antiguo, como en la Arenal hacían caminos los incas. Ellos hacían caminos en todas partes, fueron muchos y con tanta técnica. En la sierra, en la costa, en la selva hacían sus caminos y hacían sus viviendas y hacían todo lo que el hombre necesita pues para vivir, ¿no? Sus cocinas y en fin, pero no son las presuntas riquezas de la leyenda del Paititi, como estatuas de oro, ciudades, y que son producto de que los incas llevaron ocultando a los españoles. Todo es falso. Muchas gracias, doctor Víctor, por tanto conocimiento y por su tiempo. Y bueno, le comentamos también que para julio estaremos haciendo una visita a las provincias altas del circuito Cuatro Lagunas, y definitivamente quisiéramos comprometerlo porque mejor que nadie usted ha hecho, creo, una documentación muy exhaustiva sobre la revolución de Tupac Amaru, Cacique Tambohuaxo, y la manera como usted nos los narraba en la universidad, el manejo que usted tenía idiomático, la forma de cómo estructurar gramaticalmente sus explicaciones. Recuerdo que nos transportaban en el tiempo y en el espacio y nos hacían sentir estar en esos momentos y ganas de llorar ante tanta pena de cómo se habían desarrollado los hechos. Y muchas veces hemos viajado a los sitios, hemos ido a Yanaoca, hemos ido a Huachaca. Una vez lo encontré a usted también por el puente de que es Huachaca. Usted estaba documentando, creo, ya su próxima obra entonces, y lo entrevisté en el mismo lugar, que fue un honor y una suerte estar visitando que es Huachaca y que usted casualmente esté por ahí también. Entonces, Copesco, por ejemplo, ha hecho un desarrollo de infraestructura ahí, de una pista que está en muy buen estado como nueva que es, pero lamentablemente lo que pasa a veces en el aparato estatal o en el caso de Copesco, que promueven infraestructura, no identifican lugares como atractivos turísticos que estén acondicionados al turismo ya a través de paquetes. Entonces se construyen este tipo de cosas que no digo que está mal, pero que no tienen efectivo uso, están ahí, no van turistas. Entonces el Colegio de Licenciados en Turismo también está pretendiendo llevar gente local de Cusco, habiendo ya esa facilidad de infraestructura y teniendo esa riqueza cultural que a veces nosotros los propios los locales lo desconocemos. Entonces vamos a documentarnos mejor en el respecto y vamos a molestarlo otra vez para que pueda refrescarnos algunos conocimientos de todo eso. Aquí en el mismo Cusco, aquí en Sacsayhuamán, nuestros paisanos cusqueños no conocen porque no son ni estudiantes de arqueología ni de historia y no tienen tiempo. Uno que va a estudiar pues otras ramas o que se interesa por otras ramas o que trabaja, no tiene tiempo ni oportunidad, ni su mente está en esto de buscar riquezas históricas o de conocer. Muchos de nuestros cusqueños no conocen completamente, debidamente Sacsayhuamán, que no está a 5 ni 10 kilómetros de la ciudad, como equivocadamente aparece en la guía de turismo que está a 2 kilómetros, a 3. Eso es falso. No está ni a medio kilómetro ni a medio metro, está dentro de la ciudad de Cusco, en la periferia de la ciudad de Cusco. ¿Cómo? Se llega a Joljampata. De Joljampata para Sacsayhuamán va una carretera. Esa carretera de 4 o 5 metros de ancho es la que separa Joljampata de Sacsayhuamán. Pero esa carretera no es incaica, esa carretera es actual. Tanto que en el
palacio de Mancujapa, Jancol, Jampata, hay en el interior, en los interiores, hay paredes incas tapiadas en dirección a Sacsayhuaman. Y cuestión de pensar nomás un poquito que esas calles junto ya a la carretera que corta para ir a Sacsayhuaman, pues han ido a Sacsayhuaman, no van a ir a otra parte porque no hay otra ruta ahí. Entonces Sacsayhuaman no está fuera de la ciudad, está en la parte periférica norte de la Plaza de Armas actual, no es norte tampoco del Cusco. A veces se habla mal, se dicen al norte del Cusco, pero ¿de qué parte del Cusco? Si estoy en Puquín ya no está al norte, y si estoy en San Sebastián ya no está al norte, varía, ¿no? Y en la gran mayoría de los libros dice que la quebrada y el riachuelo de Tullamayo. De Huancaro, Osapi. No, esos que usted Ajá. ha nombrado forman Huatanay. Huatanay, ahí está. Forman Huatanay, que dice está orientado al sur. Eso es falso. De este sitio que estamos, el sur está allá, Huanacaure, que aparece aquí. Aquello es el sureste. Sureste, claro. Sureste. Porque llega a ser un tributario de Vilcanota. No porque sea tributario, sino porque su dirección está al sureste. Al sureste. Yo tengo una brújula, ve Claro. esa que está al sureste. Así es, tiene razón, Sí. doctor. Y hay tantos otros, los errores frecuentes en locutores de Lima, de Cusco, que el invierno se ha adelantado, que está haciendo frío, y el invierno. En este libro, Mis recuerdos a pedazos, allí estoy aclarando, sí, gracias, sí, Claro, siga. doctor. Estoy aclarando a un escritor que estuvo preso, un diputado por la izquierda con su nombre y todo, y dice, estuvimos en Lima, en el frontón, sí, en el frontón, en enero de tal año, y el invierno era intenso. En enero no hay invierno, el invierno entra el 21 de junio. Lo que quiso decir es el frío. Confunden temperatura con estación. El Salgantay puro nieve, los 365 días del año, no porque es nieve, está siempre en invierno. No es así. ¿Qué es lo que quiero aclarar? Que la gente confunde en su hablar estación, no estación de tren, ¿no? Claro. Es estación del tiempo, con temperatura. O dicen, bueno, ya en términos poéticos, figurados, Trujillo es la ciudad de la eterna primavera. Está bien, se entiende por su bonita temperatura, en fin, en términos figurados, pero en términos estrictos, no. En términos estrictos, la primavera entra el 23 de septiembre en Trujillo, en Cusco, en todas partes, de la línea ecuatorial para el sur y de la línea ecuatorial para el norte, al revés. Claro. Mientras aquí vamos a estar en Navidad, digamos en verano, en el norte están en invierno. Por eso es que las tarjetas nos meten el pensamiento, los yanquis, en toda forma, tienen dominio económico y dominio ideológico. Y viene pues Papá Noel esquiando en nieve. Aquí no hay nieve en esa época, allá sí. Claro. Pero yo recuerdo que en la universidad usted nos corregía cuando decíamos ven para acá. Claro. Claro, que es una redundancia absurda. Sí, sí. O como paraninfo universitario. No hay paraninfo que no sea universitario. Entonces ya El redunda. paranin redunda, es como decir, sube subiendo, sube arriba, no va a subir abajo. Así es, doctor. Así que siempre hemos aprendido, aparte de las lecciones de historia, así cosas muy puntuales también en manejo de idioma, que creo en todo comunicador social o en todo guía de turismo que transmite conocimientos, emociones, está la corrección en su hablar, ¿no? Porque también de ahí es admirado de que sabe manejar apropiadamente sus teorías, su idioma y su background cultural. Muchas gracias. En otro de los libros también que hemos visto, doctor, y que hemos recibido con mucha complacencia, fue pues el libro que hizo usted de Pacarestambo, Así es. en el cual usted también mencionaba bastante el Cerro Guanacaure,
y por un ahí, bosque rocoso detrás, Sí, y que gracias a eso también una vez pudimos, un grupo de alumnos inspirados por el libro, a subir por la Granja Caira. Y me parece que también podría ser una bonita propuesta para la gente de Cusco, hacer un tour de un día de repente. ¿Usted qué propondría? ¿Cómo hacer ese circuito para la población cusqueña? al Guanacauri. Como que es el inicio de la cultura ahí, ¿no? Una deidad importante. Bueno, inicio no, sino que era o fue el Guanacauri el centro incaico de mayor calidad después del Coricancha a nivel de todo el Tahuantinsuyo. Lugar religioso, primer orden, llamémosle templo, lugar sagrado, Guanacauri. Y luego, perdón, el Coricancha, y luego el Guanacauri. ¿Y qué es ahora el Guanacauri? Un cerro todo vaqueado. Están haciendo algunos arreglitos porque quedaban unas paredes tunescas, quiero decir, deshechas, con paja, de 1 metro de altura, deben estar restaurando, haciendo algo, porque restaurar lo que fue ya no se puede, porque no quedan ni evidencias de cómo haya sido aquello en la época de los incas. En todo caso, ¿usted le encontraría un sentido espiritual de volver a peregrinar a ese lugar que tanta importancia? ¿Cómo no? Hay pues un turismo, no sé cómo se llamará, Quizás histórico espiritual. le llamaremos. Ajá. En Bélgica, pasa nada más. Hasta luego, estoy en el colegio. Ya. Está bien, va, sí, lo cortamos otra. En Bélgica está Waterloo, donde peleó Napoleón, su última batalla. Waterloo, 15 de agosto de 1814. Y comenzando, no digamos comenzando, incluso el que habla, cuando estuve por allí, quise llegar ahí, estuve ya muy cerca, bueno, la tarde, en fin, hay turismo, pero para ver qué, ya no están los cañones de Napoleón, ya son campos, jardines, unas casitas, unos pobladitos, porque el campo es grande y tiene varios aledaños, pero hay turismo. ¿Por qué? Hay gente que lee mucho, apasionadamente, la vida y la obra de Napoleón. Entonces van a ver cómo pudo desarrollarse más o menos aquella gran batalla, que en verdad duró 3 días, algo así, que fue pues la última gran batalla, ¿no? Donde, bueno, tantos desarrollos en esa batalla. Entonces, no hay muestras materiales de esa batalla. Ni están las casitas, ni están los cañones, ni están los esqueletos, nada. Pero es el sitio, es el espacio. Es el estar ahí. Es el espacio donde peleó Napoleón. Entonces, algo similar puede hacerse con el Guanacauri, ¿no? Que ya no está casi nada de lo que fue el Guanacauri, bueno, prácticamente nada, pero uno va, así como he ido yo con algunos alumnos, para ver cómo de aquí, y efectivamente la vista es maravillosa, y hacia el sur se ve otra localidad. Este es Berro, en quechua, Berro, ¿cómo es? ¿Está grabando o no? No, sí, no hay problema. Es que quiero retirarme un rato para preguntar. A ver. Que sube por esos cerros. A la altura del kilómetro 21, uno detiene su vehículo y avanza unos 200, 300 metros a su derecha, como mirando al Cusco, y ahí está Ojoruro. Y es un lugar histórico. ¿Qué pasó en Ojoruro? En Año Nuevo de 1781, Tupac Amaru José Gabriel, desde ahí, dirige una carta a la autoridad española de Cusco, pidiéndole la entrega de la ciudad. Y eso está en los libros nuestros. ¿Y por qué de Ojoruro? Porque de allí se ve el Cusco, hermoso, lindo, distante. O sea, de ese Ojoruro,
En línea recta son más o menos 10 kilómetros. Por carretera pues es diferente, ¿no? Digamos, de esos 10 kilómetros en línea recta, de allá, mirando hacia Cusco, hacia el norte, de allá, a unos 4 o 5 kilómetros está erguido el Huanacauri. Y ahí a su lado, al fondo, está el Cusco. Entonces la vista es hermosa y se puede desarrollar el turismo histórico, el turismo para ver la riqueza natural. Sería muy bonito. Claro que sí, doctor. Pero uniendo, como le digo, Ojoruro. Ojoruro se llama así. Ese está en camino para Cartambo, ¿no? Está en camino a Pajaritán. Correcto. En camino a Pajaritán. Está al sur del Cusco. Digamos Cusco, al sur, el Huanacauri, sigue al sur Ojoruro. Así, doctor Víctor.